Hubo un tiempo en que el vacío no era una amenaza. Si retrocedemos apenas 2 décadas, descubriremos que el mundo estaba saturado de lo que hoy llamaríamos tiempos muertos. La espera en la fila de un banco, el trayecto monótono en un autobús mirando el paisaje pasar, o esos minutos de insomnio absoluto antes de que el cansancio finalmente lograra vencer nuestra resistencia. En esos momentos, aparentemente, no ocurría nada, pero en ese nada, paradójicamente, sucedía todo. Nuestra mente, privada de estímulos externos y de la gratificación inmediata de una pantalla, se veía obligada a realizar el ejercicio más valiente de la existencia, mirar hacia adentro. Ahí, en el silencio forzado, nacían las preguntas incómodas que daban forma a nuestra madurez. Ahí rescatábamos los recuerdos olvidados que nos definían y permitíamos que las ideas más brillantes germinaran sin la presión de ser compartidas o validadas por un like. El aburrimiento no era una patología que debíamos curar, era el suelo fértil, denso y necesario donde crecía nuestra identidad más pura. Sin embargo, hoy asistimos a un funeral global. El aburrimiento ha sido asesinado sistemáticamente. Lo hemos ejecutado en el altar de la eficiencia, la hiperconectividad y el entretenimiento perpetuo. Hemos construido una civilización que ha desarrollado una fobia patológica al silencio, temiéndole más que a la propia muerte. Cada vez que el vacío intenta asomar la cabeza, cada vez que la realidad nos ofrece un segundo de quietud, sacamos del bolsillo un arma de distracción masiva. Un scroll infinito, diseñado por ingenieros de la conducta, que nos promete una anestesia total contra el dolor de estar vivos y ser conscientes. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos dejar de ver nuestros dispositivos como simples herramientas. No son herramientas, son prótesis emocionales que secuestran nuestra biología. Debemos hablar de la dopamina, pero no desde la perspectiva simplista de los gurús de la autoayuda. La dopamina es el neurotransmisor de la anticipación, no del placer. El algoritmo no está configurado para darte lo que necesitas, ni siquiera lo que te gusta. Está diseñado para mantenerte en un estado de búsqueda perpetua. Es una máquina de azar psicológica que explota una vulnerabilidad evolutiva que nos mantuvo vivos en la sabana africana, pero que hoy nos encadena a una silla. Somos ratas de laboratorio en una caja de Skinner digital, presionando una palanca invisible con el pulgar, esperando que el próximo estímulo sea que finalmente nos haga sentir completos. Pero ese momento nunca llega. La promesa de la tecnología es la plenitud, pero su negocio es nuestra insatisfacción permanente. Como bien señaló el filósofo Blaise Pascal en el siglo XVII, todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo en una habitación silenciosa. Pascal no conocía los algoritmos, pero conocía el alma humana. Sabía que el hombre huye del silencio porque en el silencio se encuentra con su propia finitud, con sus vacíos y con la aterradora responsabilidad de su libertad. Al matar el aburrimiento, hemos cerrado la puerta a la introspección, y un ser humano que no se introspecciona no es más que un autómata biológico, un consumidor perfecto, una pieza intercambiable en la maquinaria del capital de la atención. Hoy vamos a realizar la autopsia de nuestra propia capacidad de pensar para descubrir si todavía queda algo de luz en medio de este ruido ensordecedor. Si la primera fase de este diagnóstico fue entender la muerte del tiempo muerto, la segunda fase es analizar los restos de lo que solíamos llamar creatividad. Hoy vivimos en la era de la atención fragmentada. No es simplemente que estemos distraídos, es que nuestra arquitectura cognitiva está siendo reconfigurada para que la profundidad sea imposible. La economía de la atención no es un concepto abstracto, es una guerra declarada contra tu capacidad de síntesis. Cada vez que interrumpes un pensamiento profundo para revisar una notificación, no solo pierdes unos segundos, pierdes el hilo de tu propia existencia. Pensemos en el concepto de la lectura profunda. Antes, el aburrimiento nos empujaba a los libros, a los ensayos, a los argumentos que requerían horas de masticación intelectual. Hoy, nos hemos convertido en simples escáneres superficiales. Consumimos píldoras de sabiduría en videos de 60 segundos que nos dan la ilusión de conocimiento.
pero que carecen de la estructura necesaria para transformar nuestra mente. Sabemos un poco de todo, pero no comprendemos absolutamente nada. El aburrimiento solía ser el motor de la curiosidad genuina. Cuando un niño se aburre, eventualmente inventa un mundo con una caja de cartón. Cuando un adulto se aburre, cuestiona la validez de su sistema de creencias. Al eliminar el tedio mediante el estímulo constante, hemos esterilizado el chispazo inicial de toda revolución personal y colectiva. Pero hay una capa más profunda y oscura en este secuestro. Hablemos de la anestesia del yo. ¿Por qué nos aterra tanto el silencio que preferimos consumir contenido basura antes que quedarnos quietos? La respuesta es psicológica. El aburrimiento es un espejo demasiado honesto. En el vacío emergen las verdades que hemos intentado sepultar bajo capas de ruido digital. Ahí aparecen las dudas sobre nuestra carrera profesional, el peso de nuestras relaciones mediocres, el miedo existencial al paso del tiempo o la simple e insoportable levedad de ser. La tecnología nos ha vendido el superpoder de no tener que escucharnos nunca más. Hemos confundido estar conectados con los demás con estar presentes con nosotros mismos. Pero el costo de esta anestesia es la atrofia del espíritu. Una mente que no se aburre es una mente que no sueña, que no proyecta, que no se revela. Estamos creando una generación de mentes puramente reactivas. Individuos que saben responder perfectamente a un estímulo externo, a una tendencia o a una provocación en redes sociales, pero que son absolutamente incapaces de iniciar un pensamiento original desde la nada. Esta es la verdadera jaula de cristal. El sistema no necesita prohibir los pensamientos peligrosos, simplemente necesita asegurarse de que nunca tengamos el tiempo suficiente para formarlos. El bombardeo informativo actúa como un ruido blanco que cancela la señal de nuestra conciencia. Nos han convencido de que la multitarea es una virtud, cuando en realidad es el mecanismo por el cual nos convertimos en procesadores de datos de bajo nivel para las grandes corporaciones. Mientras tú matas el tiempo en una aplicación, ellos monetizan tu incapacidad de estar solo. Han convertido tu aburrimiento en su producto estrella y tú lo entregas voluntariamente a cambio de una dosis barata de distracción. Si queremos recuperar la lucidez, debemos empezar por recuperar nuestro derecho a no hacer nada. Debemos entender que el aburrimiento no es un vacío que llenar, sino un espacio sagrado que proteger. Porque en ese desierto es donde realmente empezamos a existir. Llegados a este punto del diagnóstico, debemos hacernos la pregunta más difícil de todas. ¿Es posible escapar de una jaula que llevamos voluntariamente en el bolsillo? La respuesta no se encuentra en el rechazo ciego a la tecnología, sino en la comprensión profunda de lo que significa ser humano en una era de automatización del espíritu. Vivimos en la era más cómoda de la historia, y sin embargo, somos la generación más ansiosa y frágil que jamás haya caminado sobre la Tierra. Hemos diseñado un mundo donde no tenemos que esperar por nada, donde la fricción ha sido eliminada de nuestra vida cotidiana, pero al eliminar la fricción, hemos eliminado también la resistencia necesaria para fortalecer nuestra voluntad. La gratificación instantánea ha atrofiado nuestro músculo de la paciencia y con él nuestra capacidad de compromiso. Una sociedad que no tolera 10 segundos de aburrimiento es una sociedad incapaz de sostener una lucha social a largo plazo, de cultivar una relación profunda o de terminar una obra de arte compleja. Somos prisioneros de lo inmediato, y un prisionero de lo inmediato es, por definición, alguien fácil de manipular, porque quien no tolera el vacío aceptará cualquier narrativa, cualquier ideología y cualquier distracción que se le ofrezca, con tal de no sentir el peso de su propia existencia. La verdadera libertad en el siglo XXI no es la capacidad de elegir entre 1000 productos en una pantalla. La verdadera libertad es la capacidad de no elegir ninguno. Es el derecho a la desconexión. Reclamar nuestra lucidez requiere lo que yo llamo el ayuno de estímulos. No es un acto de luto, es un acto de guerra contra la dispersión. Significa recuperar esos espacios sagrados donde no somos consumidores, ni perfiles de datos, ni objetivos publicitarios. Espacios donde simplemente somos. Debemos aprender a cruzar el desierto del aburrimiento para llegar a la otra orilla. Al principio, el silencio te parecerá ensordecedor,
Sentirás una urgencia física de revisar tu teléfono, una picazón en el cerebro que te pide tu dosis diaria de dopamina digital. Pero si resistes, si te quedas ahí, sentado en la penumbra de tu propia mente, algo asombroso sucederá. Las voces de los demás empezarán a callarse, y por primera vez en mucho tiempo, empezarás a escuchar tu propia voz. Esa voz que ha estado sepultada bajo gigabytes de ruido innecesario. No te engañes, el sistema no quiere que seas lúcido, quiere que seas eficiente, quiere que seas predecible, quiere que seas una terminal de consumo siempre encendida. Ser alguien que sabe aburrirse es ser alguien peligroso para el statu quo. Porque una persona que sabe estar sola consigo misma es una persona que no puede ser comprada con distracciones baratas. Es alguien que ha recuperado la soberanía sobre su propia atención y, por lo tanto, sobre su propia vida. Estamos en la recta final de este ensayo, pero es apenas el inicio de tu propia observación. El aburrimiento no es el enemigo a vencer, es el maestro que hemos ignorado. Es la puerta hacia una profundidad que la modernidad intenta escondernos. Te propongo un último desafío antes de despedirnos. No es un like, no es un comentario, ni siquiera es que compartas este video. Mi desafío es que, cuando la pantalla se vaya a negro, te quedes exactamente donde estás. No busques el siguiente video en la lista de sugeridos. No revises tus notificaciones pendientes. No pongas música para llenar el hueco. Quédate en el silencio durante 5 minutos exactos. Deja que el aburrimiento te invada, que te incomode, que te atraviese. Escucha el latido de tu corazón y el ritmo de tu propia respiración. Es ahí, en ese vacío aparentemente inútil, donde tu verdadera vida, la vida que no ha sido programada por un algoritmo, está esperando ser recuperada. El mundo está lleno de ruido, pero tú has elegido, al menos por hoy, buscar la lucidez. Gracias por acompañarme en este diagnóstico. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a formar parte de Lucidus, suscribiéndote al canal. Aquí seguiremos cuestionando las sombras de nuestra modernidad. Espero que, a partir de ahora, te atrevas a mirar el vacío sin parpadear. Nos vemos en la siguiente reflexión.